bueno, me complace a mí estar con estos líderes tan potentes, ¿no? Que han desarrollado pues, grandes proyectos en México, ¿no? Que han dejado ya su herencia y su huella para las siguientes generaciones. Eh, Muchos de los grandes proyectos de subasta también fueron ganados por estos champions de energía. Y pues quisiera dar una breve introducción rápida para que sepan con quién vamos a hablar hoy, ¿no? Fernando, aparte de ser CEO Fernando Tovar, aparte de ser CEO para Engie México, ha estado en Engie desde el 2001, conoce muy bien este negocio del país y tiene más de 20 años de experiencia en energía downstream. A pesar de ser CEO para México, también desarrolló su trabajo en Engie en América Latina. Y pues Engie es una empresa multinacional francesa también que desarrolla negocios de energía, gas natural y servicios energéticos en torno a un modelo basado en el crecimiento responsable para afrontar los retos de la transición energética hacia una economía baja en carbono, acceso a energías sostenibles, mitigación y adaptación al cambio climático y uso racional de los recursos. Bienvenido, Fernando. Quise hacer la introducción también tuya y la empresa que representas, que también es una transnacional. Sí, sin orden de preferencia, también vamos a hablar con Ramón Moreno, que es CEO de Mitsui Power Americas. Ramón también tiene muchos años de experiencia, tiene 20 años en el sector eléctrico en México. Aparte que ha trabajado en diferentes partes de la República y se conoce muy bien el territorio mexicano, ha trabajado en proyectos de generación eléctrica y antes también con algo de experiencia en una Fenosa. Es ingeniero industrial y también actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Energía. Un gusto también, Ramón. Mitsui es un grupo operador privado de plantas de generación eléctrica en México. Es el segundo mayor operador. Tiene una potencia instalada superior a los 3 gigavatios. Es una empresa de desarrollo y gestión de activos de electricidad con amplia experiencia y conocimiento en proyectos de ciclo combinado con generación solar, eólica de gran escala. También tenemos experiencia amplia. Gerardo, muy buenos días también. Gerardo es vicepresidente y country manager de EDF. Tiene más de 25 años en el sector energético, se conoce muy bien los diferentes cambios que ha tenido el país también en diferentes, ha aprendido también diferentes maneras de negocio. Y bueno, EDF Renovables es el productor de energía independiente y productor de servicios líder en el mercado, con mayor de 30 años de experiencia en energía renovable. También tenemos muy bienvenido a Bruno Riga, que recientemente fue nombrado director para América Central en el Global Power Generation. En el Global Power Generation es la línea de negocio de Enel que genera energía a partir de fuentes convencionales y renovables. Bruno es ingeniero en aeronáutica por la Universidad de Pisa y actualmente es miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Muchísima experiencia también a nivel internacional, bienvenido. Y pues Enel, hoy por hoy es una empresa que está presente en 28 países también. Se basa en la generación de energía a partir de fuentes renovables a nivel mundial y está presente en 5 continentes con más de 1,200 centrales. Quise hacer esta introducción para mostrar también las referencias que tienen cada empresa, porque vamos a hablar pues un poco de la apuesta que han hecho también estas empresas transnacionales en el país, de los cambios que se están dando y cuál sería en este clima de negocios, en este cambio de paradigma, pues las estrategias a seguir, ¿no? Entonces, en una pregunta abierta, pues los dejará a ustedes responder. ¿Cómo nos podrían contar ahorita a la audiencia cómo están dirigiendo sus estrategias para asegurar ahora sus operaciones y estén posicionadas exitosamente en México para que tengan un continuo potencial de crecimiento? ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Quién empieza? No sé si gustas que comience yo, Pati. Muy bien, Fernando, pues. Pues mira, yo creo que antes de hablar de cómo estamos tratando de posicionarnos, tenemos que recordar el contexto en el que estamos, ¿verdad? Todos estamos muy al tanto, creo, especialmente en el sector de energía y especialmente en renovables, que estamos viviendo un tiempo, un momento de incertidumbre tremenda. Ha habido muchos cambios en los últimos 2 años, tanto de forma de acuerdos, de cambios de regulación, de cambios de ley, inclusive el cambio de ley que se publicó ayer en la
reforma a la ley de la industria eléctrica. Pues todo eso ha generado un ambiente de incertidumbre para no solo las inversiones que ya existen, sino también hacia nuevas inversiones. Y mucho del foco había sido hasta la aprobación de la reforma a la LIE en renovables, pero ahora con el cambio de la ley de la industria eléctrica, también están afectadas plantas térmicas. O sea, la incertidumbre ha crecido. No obstante, yo creo que hay dos cosas, ya dirigiéndome más a la pregunta de qué estamos haciendo para posicionarnos para el éxito hacia adelante. Y creo que hay dos cosas. Una es qué es lo que tenemos que hacer para proteger las inversiones que ya se hicieron. Y otra es qué vamos a hacer hacia adelante. Hacia lo que ya invertimos en nosotros en Engie, definitivamente vamos a tomar las medidas que nos permite la ley para proteger las inversiones que ya hicimos. Ya estamos, desde que se empezó a promover la reforma a la LIE, a la Ley de la Industria Eléctrica, empezamos a analizar los impactos y la necesidad o no de tomar medidas de protección y estamos preparados para hacerlo. Pero lo más interesante, creo yo, es mirar hacia adelante. Hacia adelante, creo una de las cosas más importantes que hay que reconocer es que Engie, y me imagino que es algo similar para todos mis colegas que están en el panel, es una empresa que juega bajo las reglas del país donde estemos. ¿Sí? Somos una empresa multinacional. Sabemos que en el país en el que vamos, las reglas cambian. No son las mismas en ninguno de los dos países. Cada país tiene sus particularidades y nosotros siempre jugamos bajo las reglas del país donde vamos. En México no va a ser diferente. Si el gobierno, esta administración quiere cambiar las reglas hacia adelante, no hay ningún problema, nosotros nos adaptamos. Llevamos más de 20 años en México, ya vamos a cumplir pronto 25 años en México y queremos otros 25 y luego otros más después de eso. Queremos seguir aportando al crecimiento de nuestro país, de México, y hay muchas formas en que lo podemos hacer. Si bien con los cambios de ley que hay, que ya se adoptaron, el énfasis es en otras formas que aportemos, está bien, vamos a buscar las nuevas oportunidades. Mucha de la generación en México es a base de gas. Nosotros como empresa también no solo generamos energía eléctrica, también transportamos y distribuimos gas, podemos aportar ahí. También podríamos, como vimos con el tema que hubo de escasez de gas, también podríamos aportar con almacenamiento de gas natural. También estamos viendo oportunidades de cogeneración. También estamos dispuestos a trabajar con este gobierno y apoyar en el financiamiento de nuevas plantas térmicas para CFE. También tenemos mucha experiencia en transmisión y eso es otra área de necesidad muy, muy fuerte en nuestro país para poder fortalecer el sistema eléctrico y podemos aportar ahí también. La demanda en México va a seguir creciendo. Eso es obvio. Norteamérica como mercado va a seguir creciendo. Estamos viendo que en Estados Unidos van a meter 1.9 trillones de dólares a su economía para estimular la economía. Eso va a tener un efecto para México. Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, juntos tenemos que seguir siendo una zona económica que compite con las otras economías y zonas económicas importantes del mundo, como son China, Europa, otras partes, y México va a seguir siendo parte de esa economía, de esta zona importante. Entonces, va a rebotar la economía en México, va a seguir creciendo la demanda. Tenemos mucha oportunidad de seguir creciendo, tanto como país como empresa. Entonces, nosotros queremos ser parte de todo eso. Una cosa, si puedo agregar una cosa más y luego ya cedo la palabra. Mucho se ha hablado en el entorno de estos cambios no necesariamente en estas palabras, pero el ambiente parece ser un ambiente de ellos o nosotros.
o es CFE o es los privados. Y como que hay una competencia de que quién es el que tiene que prevalecer. Yo no soy de esa forma de pensar. Yo creo que hay espacio para todos. Yo creo que la iniciativa privada puede complementar lo que el gobierno quisiera hacer, de fortalecer CFE. No hay ningún conflicto entre fortalecer CFE y también tener un sector privado fuerte también y aportando al crecimiento. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como iniciativa privada, especialmente en una empresa multinacional, es convencer a nuestros directivos que México es el país donde hay que invertir. Nosotros, yo como director general para México, estoy en competencia con mis colegas dentro de Engie en otras partes del mundo para convencer a Engie que el capital limitado que tiene Engie para invertir en cada año se venga a México. Y para eso, pues, quisiera que hubiera más apertura para que se vea la iniciativa privada como alguien que está aportando, que está complementando, que no está en conflicto o en competencia, sino aportando adicionalmente. Y pues para eso pues hay que tener un ambiente de estabilidad en las reglas del juego, que mencionaba hace rato. Y pues eso es mi función dentro de Engie, tratar de convencer que México sigue siendo un lugar donde va a haber crecimiento, hay necesidad de inversión y donde hay el ambiente que la iniciativa privada y el sector público pueden trabajar juntos para este crecimiento. ¿Estás en mute, Patricia? Gracias. Bueno, Ramón, a ver, yo creo que te sigo. Nos ha hecho una buena introducción, Fernando. A ver, yo estoy súper de acuerdo en que hay que evitar esa, digamos, conversación maniquea de buenos y malos, ¿no? Creo que nosotros no debemos nunca entrar en eso. Es un sector donde CFE es un jugador importantísimo, lo va a seguir siendo. Y nosotros también, coincido en lo que dice Fernando, tenemos que jugar el espacio que nos dejen jugar y en eso tampoco tenemos mucho que decir. Podemos tener nuestra opinión como ciudadanos, como empresas, pero al final nos tenemos que adaptar a lo que el gobierno pida de nosotros, ¿no? También coincido con Fernando en que yo trabajo por una empresa japonesa y prácticamente parezco un embajador de México en Japón, hablando de las bondades de invertir en este país y efectivamente el capital, digamos, en nuestras empresas entramos en competición con otros países y estamos siempre tratando de verle casi más el lado positivo que el negativo a esta situación. Dicho eso, obviamente como empleados, cuando la regulación cambia de manera retroactiva, dañando los intereses de los accionistas, nosotros como empleados tenemos que actuar en consecuencia y buscar mecanismos de defensa. Pero digamos, nuestro empeño principal, igual como empleados, como empresas subsidiarias en México, va a ser siempre tratar de crecer aquí y tratar, digamos, de posicionarnos lo mejor posible para lo que pueda venir, ¿no? En ese posicionamiento, nosotros somos operadores sobre todo de ciclos combinados, de plantas grandes, pero sobre todo ciclos combinados. Y cuando a tu pregunta, digamos, sobre cómo estamos llevando nuestras operaciones y cómo nos estamos posicionando, creo que independientemente, digamos, del tema regulatorio y legal, donde nosotros somos en general unos meros espectadores, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar como empresa pues en lo que sabemos hacer, que al final es operar centrales con seguridad, con unas reglas muy estrictas de compliance, cuidar el talento, el capital humano, que es siempre nuestra obsesión, poner a los clientes por delante, ya sea CFE, que es un cliente muy importante para nosotros, o clientes privados, y apoyar en lo que podamos, digamos, a las comunidades, al medio ambiente, a México en su conjunto, y hacerlo casi siempre más allá de lo contractual, ¿no? Los cambios que hay ahora mismo en la ley, que ya veremos cómo evolucionan,
no nos impiden la participación en el terreno de generación y de comercialización. Y nosotros como empresa pues queremos mirar hacia allá, ¿no? Ya veremos, como decía, cómo se acomodan las piezas, pero nosotros tenemos una apuesta muy importante yo creo que por 3 campos, por la comercialización de energía eléctrica, donde creo que podemos ofrecer a los clientes lo que están buscando, que al final es energía confiable, más limpia y de menor costo. También estamos muy enfocados en hacer plantas, digamos, de generación distribuida, donde yo estoy convencido que va a haber un boom en México y es un área que la regulación, tal y como se vislumbra, pues nos permite participar en ella. Está habiendo un boom en México y a nivel mundial, y los motivos son varios, ¿no? Primero es los temas de confiabilidad, que no solo, digamos, ha habido problemas en México en los últimos 2 meses, sino que los está viendo también en algunas zonas de Estados Unidos. El precio del gas bajo también permite que centrales más pequeñas sean más eficientes. La digitalización permite la integración de almacenamiento de energías renovables y también una operación mucho más eficiente de estos activos, o con operación remota o más automatizada, y ese creemos que es un campo muy importante. Y luego digamos, las instalaciones grandes de generación de energía renovable, estamos migrando más, digamos, de ciclos combinados hacia renovables, donde, bueno, aquí hay empresas más expertas que la nuestra, pero es un campo ahorita, pues la verdad que complicado por los motivos que comentaba Fernando, pero yo confío en que también va a ser un campo que se va a tener que abrir. El tema de la transición energética es no es un deseo, es una obligación para México, va a ser una obligación, y ya no hablamos del Acuerdo de París ni de la movilización ciudadana, es simplemente las empresas manufactureras no van a venir a México si no tienen esa posibilidad de fabricar sus productos con una huella baja de carbono. Esa es una realidad que está ahí, y que, digamos, cuanto antes México se adapte a eso, más, digamos, menos daño tendrá en el tema de atracción de inversiones. Y bueno, nosotros como empresa, un poco como en la línea de lo que decía Fernando, igual que Engie, pues estamos aquí y queremos estar muchos años en el espacio que nos dejen, y dispuestos a colaborar en esas tendencias y sobre todo de apoyar a los clientes en que tengan energía pues eso, más confiable, más barata y más limpia. Gracias, Ramón. Me llaman la atención algunas cosas que comentaste, ¿no? O sea, en primer lugar, pues dada la diversificación que tiene también tu empresa, te permite acomodarte en diferentes posiciones, ¿no? Y también, bueno, también ha permitido que tanto Engie como Mitsui construyan infraestructura en México, pues que se quede en el país, y que ayuda también a que pues todos tengamos gas, y que sea un trabajo en conjunto, como bien lo dices, el que se realiza con las empresas estatales, y que vemos que pues eso es algo que sucede en todo el mundo y exitosamente se ha podido incorporar, ¿no? Por otro lado, pues la transición energética, ¿no? De que ustedes y sus empresas están migrando hacia las renovables también, ¿no? O sea, tienen un negocio muy sólido y consolidado con sus ciclos combinados y con el gas, pero supongo que también estarán mirando, como todas las grandes empresas a nivel mundial, transitar a las energías renovables, ¿no? Por ser más baratas, más limpias y también muchísimo más fáciles de instalar, que pues también están generando empleos potentes alrededor del mundo, ¿no? Entonces, bueno, analizando esto, el contexto del otro lado de la moneda, donde nada más aquí vemos renovables, ¿no? Gerardo y Bruno, ¿qué opinan? Si me permites, Pati, y antes que nada saludo a todos mis colegas, Fernando, Ramón, Bruno, mucho gusto en conocerte, aunque sea en estas condiciones por el momento, ¿no? Yo creo que sí, Pati, independientemente de lo que ya dijeron Ramón y Fernando en cuanto a los temas de que somos unas grandes empresas todas
que somos players mundiales, que sabemos trabajar y adaptarnos a las situaciones en diferentes entornos y diferentes países, incluso muchos de ellos derivados de situaciones o de decisiones políticas. En el caso de nosotros, EDF Renovables México, lo que estamos haciendo ahora es mantener nuestro compromiso con seguir impulsando una transición energética que beneficie a todo el país. Y cuando digo beneficia a todo el país, me refiero desde usuarios privados o públicos, comunidades, fuentes de trabajo y consumidores de todo tipo, ¿no? que tenemos en México. Y esto obviamente sobre todo que beneficia a las familias de mexicanos, ¿no? Nuestros proyectos operan utilizando las mejores prácticas y estamos, digamos, contribuyendo a generar una energía más limpia y más económica siempre, ¿no? Seguiremos explorando nuestras oportunidades, digamos, de crecimiento, pues estamos convencidos de que México tiene una vocación natural para las energías renovables y tiene además un enorme potencial para desarrollo de las mismas, ¿no? Y como decía hace rato, EDF al operar en diversos mercados se adapta rápidamente a cambios y hemos también aprendido a tener paciencia y a no tomar decisiones precipitadas, ¿no? Hay que entender que las energías renovables son una realidad a nivel mundial y sobre todo pues no quiere decir apuesta, sino también una realidad un poco más a un futuro corto y mediano para todas las futuras generaciones, ¿no? Adicionalmente, y hablando de la estrategia de qué queremos hacer o qué estamos haciendo con nuestras operaciones, pues obviamente nuestra estrategia a corto plazo en este momento, por las situaciones que todos conocemos, es mantener una posición sólida en el mercado, en el país, así como mantener, operar y defender nuestras operaciones ya existentes en el día a día, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que las reglas pueden cambiar, ¿no? Pero a partir de que cambian, no con una retroactividad que es muy difícil de solventar para todas las empresas, creo yo, ¿no? Y digamos que evidentemente, hablando de las otras oportunidades que puede haber para el negocio, pues tenemos también que pues en los temas de almacenamiento, tenemos también los temas de transmisión, la red, qué papel podemos jugar expertos en la red, que si bien no solamente ya aquí hablo como EDF Renovables, sino con todo lo que implica la EDF que trae detrás o por arriba de nosotros, y la experiencia también personal de muchos de las personas que trabajan en nuestro equipo, de más de 20 años de experiencia en redes de transmisión, ¿no? En México específicamente. Entonces, creo que EDF Renovables puede aportar muchísimo, muchísimo a la situación actual y obviamente siempre necesitaremos de la voluntad política, ¿no? Para lograr esto y poder colaborar o complementar las estrategias del país. Gracias, Gerardo. Pues sí, como bien lo mencionas, ¿no? El avance tecnológico que también está llegando, que es inminente que se vayan actualizando las tecnologías en todos los países para uno poder soportar más energía renovable, también para que estas redes no tengan colapsos y haya apagones, ¿no? Y también, pues, cómo guardamos la energía durante los tiempos en los que no se consume, ¿no? Vamos a hablar de eso ahorita después de que Bruno nos comente qué anda haciendo por aquí y cómo lo recibió México. Muy buenas tardes a todos y a todas. No, súper bien, muchísimas gracias. Un país fantástico.
fantástico a 360 grados, porque México, el tercer país de las Américas por tamaño, tienes una crecimiento, un potencial crecimiento enorme, entonces un país que desde el punto de vista nuestro tiene mucho potencial, entonces un país en el cual nosotros queremos seguir invirtiendo. Contestando un poquito más a tu pregunta, yo creo que nosotros tenemos la suerte de trabajar en compañías que tienen visión a largo plazo. Es decir, es verdad de que hay momentos en un país donde las cosas se pueden complicar o vivir situaciones un poquito más complejas, así como lo estamos viviendo ahora en México, pero tenemos que pensar siempre en un futuro mucho más a largo plazo y tener una visión clara hacia dónde queremos ir. Nosotros como Enel hemos empezado la transición energética en el 2015, es decir, cuando todavía nadie quería apostar en energías renovables. De hecho, la demostración que hoy estas energías son el presente, tampoco el futuro, es decir, la energía renovable son un hechos. Creemos que efectivamente la apuesta que hemos hecho hace 6 años fue la más correcta en este sentido. Obviamente tenemos que adaptar nuestra estrategia a la necesidad del país. Yo creo que es un hecho, va a ser también así en México. La única ruta que tenemos como sector eléctrico es seguir empujando, seguir desarrollando energía renovables por dos temas sencillos. Obviamente cuida mucho el medio ambiente y hoy sabemos cuánto es importante seguir generando energía, cuidando y reduciendo también los impactos de fuentes de generación no convencionales. Tenemos la meta de seguir parando con el calentamiento global, entonces la única forma es buscar seguir impulsando esta forma de energía. Dos, indudablemente, es la forma más barata de entregar energía al usuario final. Y esta pandemia, las pocas cosas positivas que nos enseñó es que efectivamente, si vamos a ver en todos los países, en toda la geografía, la única forma de generar energía que fue capaz de garantizar la demanda fueron las fuentes renovables, porque desde un punto de vista económico todas las térmicas se quedaron fuera del mercado, fuera del servicio. Entonces, esta fue la demostración que tenemos que seguir apostando. Obviamente México, como lo comenté al comienzo, como lo comentaron los otros panelistas, estamos viviendo un periodo difícil, pero yo creo que son ciclos que, así como pasar en otros países. Hay cambios regulatorios, vamos a tener otros cambios regulatorios, pero nosotros como compañía tenemos la obligación de tener clara nuestra visión, tener clara nuestra meta, obviamente adaptando nuestra estrategia a la realidad donde nos encontramos, pero con la confianza que la transición energética es un hecho, es algo que va a pasar también en México. Nosotros, como Enel, seguimos obviamente apostando en el desarrollo de estas de nuevas plantas, wind y solar, sin duda, más allá del momento, y apostamos también en un cambio un poquito más amplio. Estamos apostando mucho en la movilidad eléctrica, que va a ser un tema que seguramente también México vamos a abordar pronto. Entonces, creemos que tenemos todos los elementos, todas las palancas también para seguir aportando al país, esperando, sin duda, porque ahora tenemos que proteger nuestra inversión, consolidar el negocio que tenemos, pero estar listos y seguir buscando oportunidades porque pronto, sin duda, tendremos una nueva época, un
posibilidad de avanzar también en estos temas. Porque finalmente yo, como digo también a mis compañeros, en México es el Eldorado de las renovables. Entonces yo creo que esto va a ser también nuestro norte para el futuro. Gracias, Bruno. Y sí, bueno, son sus comentarios también yo creo que nos dan bastante esperanza, ¿no? A los jóvenes, a las personas que nos dedicamos a este sector, que decimos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Se van a ir estas empresas? ¿Se van a quedar? ¿Cuáles serán sus siguientes miras? ¿No? La verdad es que ha habido pues también preocupación por varios temas, entre ellos la confiabilidad del sistema y la confiabilidad de la red. Y pues, ¿qué esperamos, no? Si realmente lo podemos hacer solos, o qué rol juega aquí la inversión privada, que es clave en el tema de confiabilidad, ¿no? Quisiera brincarme a hablar de ese tema, ya entrando un poco más en materia. ¿Cómo pueden sus empresas aportar al país en este sentido? Sí, yo creo que la función de nuestras empresas es invertir, pero también es traer tecnología, mejores prácticas de otros países, ¿no? Bruno comentaba ahora el tema de movilidad, ¿no? Se están anticipando, ¿no? Y en él ha sido muy bueno siempre anticipándose a lo que viene. Entonces, nosotros, digamos, nuestra función ahí tiene que ser esa, ¿no? Yo creo que traer tecnología para la confiabilidad, con integración mayor de renovables. Yo creo que, digamos, hay dos temas en confiabilidad, ¿no? Uno es la integración de renovables, es de lo que llevamos hablando un par de años, digamos, o el discurso, digamos, oficial, y de muchos miembros, y un discurso creo que legítimo y lícito, o una discusión legítima y lícita. Y luego hasta, digamos, el evento reciente, ¿no? Que nos descubrió, ¿no? Nos desnudó con respecto, digamos, a esa matriz energética no tan diversificada que tenemos, ¿no? Entonces, el elemento clave siempre en confiabilidad son las redes eléctricas, ¿no? Se dice que el mejor almacenamiento eléctrico es una red, ¿no? Una red mallada, una red interconectada. El ejemplo de Texas, evidentemente, creo que todo el mundo muy rápidamente vio, oye, ERCOT no está interconectado con los otros dos sistemas en Estados Unidos, y eso, digamos, obviamente le limitó en su capacidad para traer energía de otro sitio. México no es diferente a eso. Digamos, y no hablo de interconectarnos a Estados Unidos, que también, pero al menos dentro del territorio nacional, invertir en redes de transmisión es la clave de la confiabilidad. Es la clave de la confiabilidad, es la clave de la descarbonización, es la clave de la soberanía energética también. Entonces, ese me parece el elemento principal. Ahora, como empresas, digamos, nosotros no participamos en el negocio de transmisión, eso es, digamos, propiedad exclusiva del Estado. Nosotros participamos en la parte de generación, ¿no? En generación, ¿qué podemos aportar en confiabilidad? Bueno, pues yo creo que está, digamos, el tema del almacenamiento, por un lado, el almacenamiento eléctrico, ya sea con baterías, ya sea con hidrógeno, tiene que jugar un rol. Y luego está el tema de las centrales eléctricas despachables, ¿no? Comentaba hace un momento acerca de centrales, que las centrales pequeñitas son cada vez más eficientes, más útiles, y uno de los motivos es que aportan confiabilidad al sistema. Son centrales que son más eficientes, son centrales que arrancan muy rápido, que son capaces, digamos, de compensar cualquier variación en la red rápidamente. Las baterías lo hacen, digamos, juegan un rol diferente, con menor tiempo de almacenamiento, pero con una capacidad de respuesta más rápida. Digamos, al final es un conjunto de medidas, yo creo, del lado de generación, las que tienen que apoyar en esto. Quizás ahí lo que nos falta, y también se ha hablado y también apareció en la política de confiabilidad de SENER, es quizás incentivos más claros a la inversión en ese tipo de centrales eléctricas que apuntalen digamos, la diversificación en la matriz energética y digamos, y la capacidad para tener respuesta rápida, para tener arranque en negro, para ofrecer servicios conexos y capacidad. Entonces, digamos, en esos tres rubros, arranque en negro, servicios conexos y capacidad, es donde el marco regulatorio, ahora estamos hablando de cosas, digamos, otras cosas en las leyes, pero a nosotros lo que nos encantaría es hablar de esto, ¿no? Hablar, digamos, de cómo vamos a hacer para incentivar inversión en centrales despachables, cómo vamos a hacer para incentivar esa
presencia de servicios conexos de mejor calidad y esa, digamos, instalación de centrales, las haga quien las haga, pero instalación de centrales despachables, eficientes y modernas, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Entonces, por resumir, transmisión sin duda es la pata clave, y del lado de generación y del lado de inversión, o donde podemos jugar, centrales despachables de última generación y almacenamiento. Fernando, te veo con ganas de que quieres comentar respecto a las baterías o del almacenamiento. Perdón, no escuché la primera parte. ¿Quisieras comentar con respecto al almacenamiento y baterías? ¿Qué están haciendo ustedes? Sí, mira, nosotros tenemos, creo que lo explicó muy bien Ramón, las prioridades de transmisión, especialmente, estoy totalmente de acuerdo con Ramón, también los comentarios sobre los servicios auxiliares que ahorita no se remuneran, entonces pues, no se incentivan en nuestro sistema en México. Es un área muy importante también de foco que podemos poner para soportar más la confiabilidad del sistema y de la red. Pero también el almacenamiento, tienes razón, sí quería comentar sobre eso. Aparte de baterías, que nosotros tenemos un proyecto aquí en México, solar con baterías. Aparte de baterías, también hay otras formas de almacenar la energía renovable que aporta también a la confiabilidad. En México todavía no tenemos un proyecto, pero sí lo tenemos en otras partes de Latinoamérica. Proyectos de almacenamiento de energía a base de bombeo de agua a alturas durante el día cuando tienes la generación renovable, y luego cuando no está disponible la energía renovable, eólica o solar, dejas caer esa misma agua y continúas generando energía. Eso es otra forma de almacenar la energía. Y también hidrógeno. Creo que hablamos de hidrógeno como un combustible del futuro y verde, pero también es una forma de almacenar energía. El hidrógeno verde es cuando tomas agua y en un proceso lo separas, el hidrógeno del oxígeno, y generas hidrógeno. Y eso, la forma verde de hacerlo es usando energía renovable para esa separación. Pero eso también es una forma de almacenamiento, porque al final, si usas la energía renovable para separar el agua en esos dos componentes y lo puedes almacenar después como hidrógeno, eso es almacenamiento de energía también. Y eso es el futuro. Entonces, también estamos viendo proyectos en diversas partes del mundo, también en Latinoamérica, y podemos traer esa tecnología a México y aprovechar los recursos solares y eólicos que tenemos para traer el futuro de la energía y almacenamiento y confiabilidad al sistema. La misma CCP, ¿no? También que, pues por temas de costos y pues con las subastas aquí en México quedó totalmente fuera de la ecuación, pero bueno, quizás ahorita sería bastante interesante volver a hablar de CCP en México, ¿no? Por el tema de las tarifas también y de la ubicación de los proyectos. ¿Quieran complementar, Bruno? Te veo también interesado. Yo creo, bueno, el tema de las baterías ya lo comentó Ramón y también Fernando. Nosotros ya tenemos plantas, nosotros ya la llamamos híbridas, donde vamos a utilizar ambas tecnologías con el wind y también con el solar. Pero más allá de las baterías como storage, yo creo las baterías pueden ofrecer también servicios de regulación de frecuencia porque tienen una respuesta muy rápida. Entonces, podemos, digamos, utilizar la misma tecnología para lograr dos metas. Obviamente en México necesitamos un marco regulatorio mucho más claro, que hoy en día no existe, teniendo en consideración que todavía las baterías, así como fue el solar hace 10 años, todavía son tecnologías bastante costosas, ¿no? Entonces necesitamos encontrar la forma de impulsar el utilizo, el desarrollo de esta tecnología para
poder proponer un servicio también desde el punto de vista económico muy competitivo. El hidrógeno, sin duda, como vector de almacenamiento y también para promover la descarbonización, sin duda va a ser un eje supremamente importante, pero también aquí todavía creo no existe la fórmula mágica porque tenemos que construir todo el modelo de negocio para que también la utilización del hidrógeno verde, como justamente lo comentó Fernando, es súper importante. Nosotros como compañía tenemos también otros dos iniciativas, el tema de las redes inteligentes que complementa en parte el tema de la transmisión, redes inteligentes que logran autodiagnosticarse, equilibrarse cuando hay problemas. Entonces, esto gracias también a la tecnología que todavía, que ya tenemos y que sin duda va a mejorar también la performance de las redes para utilizar, digamos, para lograr un concepto de forma de generar, distribuir, transmitir inteligente, ¿no? Se habla mucho de Smart City, donde todos los sistemas aportan, porque tenemos que tener en cuenta que pronto vamos a tener también plantas, pequeñas plantas solares que están sobre el techo de las habitaciones que van a aportar a la red. Entonces tenemos que desarrollar una infraestructura que pueda manejar de ambas vías la distribución, así como la generación puntual de todas, la generación distribuida de esta tecnología. Y finalmente también tener en cuenta de nuevos sistemas, por ejemplo, más que sistemas, forma de gestionar. Nosotros estamos enfocando mucho en el demand response, es decir, desconectar demanda cuando hay picos o cuando hay necesidades particulares de la red. Este también no solamente un cambio desde el punto de vista físico de la red, de las plantas, de la forma de generar, sino de cómo tenemos que gestionar el recurso. Entonces también ponernos del lado del cliente, cómo el cliente pueda aportar nella stabilizzazione, nel tener un sistema siempre más confiable. Y luego, si vamos adelante también con la movilidad eléctrica, finalmente los carros van a ser baterías sobre ruedas y también ellos podrán un día aportar a estabilizar, lograr una confiabilidad aún más importante. Por eso tenemos que cambiar todos el paradigma de cómo ver el mercado. Cuando yo empecé mi carrera había la generación concentrada en un punto, la transmisión, la distribución hasta el cliente final. Ahora cambió el modelo, hay una mezcla, entonces inventar nuevos modelos que nos pueden llevar a lograr esta transición energética que todos necesitamos. Me encanta todo lo que dices, se basa también en empoderar al consumidor, ¿no? En darle opciones al consumidor de poder transitar, de tener seguridad no sé, en sus fábricas, ¿no? En el ciudadano en poder también usar las bicicletas o tener un auto eléctrico. Pues es como nos estamos integrando también mundialmente, ¿no? Me parece súper interesante tu aportación y quisiera escuchar de Gerardo, ¿no? Hablando de estos mismos temas que él ha visto, pues también por muchos años, conoce bien también el sistema eléctrico mexicano, pues que se ha hecho, ¿no? En estos últimos años sobre la misma regulación sobre el almacenamiento y estas nuevas tendencias que comenta Bruno. Sí, claro, Pati. Mira, yo creo que, bueno, ya hay poco que decir después de mis colegas, ya no me dejaron gran cosa en este caso, pero claramente tenemos presente que el futuro de nuestra industria incluye la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Si bien en nuestro país aún no existe, como decía Bruno, una regulación o una política dirigida específicamente al almacenamiento, sin duda, esta tecnología representa una de las grandes alternativas para continuar haciendo frente
a los retos que que presentan en el sistema eléctrico del país. Si bien, como dices, yo recuerdo mis años hace algunos, más o menos 15 años, en otra empresa más dedicada a los servicios que dirigí aquí en México en la parte de energía alemana. Hablábamos del Smart Grid, hablábamos de los temas de la Smart City, empezaba a dibujarse temas de estos, y también hablábamos o existía efectivamente esa separación entre generación, transmisión, distribución. Poco a poco esto se fue haciendo un solo factor, como sería la energía en realidad, ¿no? Y de ahí que cada día mayor número de empresas han ido adoptando esa situación para que poco a poco y a través de un solo enlace se pueda dar, digamos, continuidad desde casi el inicio de la generación de energía hasta la distribución y de temas comerciales y residenciales, ¿no? Todo esto conjuntado en una sola. Y obviamente, en este caso, las energías de almacenamiento o lo que estamos hablando como energías de almacenamiento pueden ser una gran ayuda para, como decías, para los consumidores y darles ventajas, como por ejemplo, que ellos sepan en qué momento pueden tomar la energía en los periodos de mayor o menor demanda, dependiendo, asegurándole a nosotros como proveedores, al consumidor también, un suministro de energía mucho más flexible y también incluso colaborar al cumplimiento del código de red, ¿no? O sea, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente el almacenamiento también es una parte más que contribuye a un todo, que creo que es la meta a la que queremos llegar todos, ¿no? Ok, y pues qué bueno que tocaste también el tema de los clientes, ¿no? Ha habido desde la pandemia, pues yo creo que todos hemos tenido que adaptar nuestros modelos de negocio, los mismos productores con los que ustedes probablemente tienen PPAs y tienen contratos de suministro de energía. ¿Cuál ha sido también el impacto que ha tenido el tema actual, en cuanto al tema actual regulatorio, y el impacto también que han tenido los mismos clientes suyos en esta pandemia? Quisieran comentar también cuál es la sensación también de la industria con la crisis que estamos pasando, aunado también a esta incertidumbre regulatoria. ¿Puedo comentar yo algo sobre el tema de los clientes? Obviamente, en el año pasado los clientes, frente también a la reducción de afortunadamente en México no hemos vivido un lockdown estricto y largo, ¿no? Los clientes hoy en día buscan productos flexibles que se puedan adaptar a las necesidades que tienen, considerando el contexto que cambia, que puede cambiar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, comercialmente, nosotros estamos buscando también cómo solucionar de alguna forma estas inquietudes por parte de los clientes. Pero tenemos claro una cosa, hoy siempre aún más los clientes están pidiendo energía limpia. Esto es una demanda muy fuerte que yo creo que también en el futuro todo tenemos que tener en cuenta. Obviamente nosotros
como política tenemos siempre la disponibilidad a analizar puntualmente todas las necesidades de los clientes, buscar también forma mucho más flexible para poder estar cerca, porque finalmente nosotros todos como sector dependemos 100% de los clientes, porque podemos construir plantas, podemos hacer almacenar energía, pero finalmente si no tenemos clientes no sabemos cómo utilizar nuestra energía. Entonces va a ser también el rol del cliente, más allá del cliente que puede ser un cliente comercial, industrial, un retail, etcétera, etcétera. Tenemos que siempre más escuchar también las necesidades del cliente. De hecho, nosotros estamos ofreciendo productos también innovadores en este sentido que puedan dejar más tranquilidad en un contexto tan que cambia día a día. Pero tenemos también esta responsabilidad, entre comillas, social de garantizar, dar todas las oportunidades y toda la tranquilidad que nuestros clientes necesitan. Y repito, en el último año hemos visto la importancia de tener una estrategia clara como empresa hacia dónde queremos ir. Nosotros, más allá de generar energía limpia, logramos ofrecer también productos que pueden ser útiles para valorar el producto mismo del cliente, mirando la sustentabilidad, mirando también la cercanía a nuestras comunidades, entonces involucrando también temas que uno dice, no tiene nada que ver con el sector eléctrico, pero no es así, porque ahora el mundo, también las nuevas generaciones, las primeras cosas que miran antes de enviar una hoja de vida es cuánto esta empresa invierte en sustentabilidad, todos sus procesos son sustentables, etcétera, etcétera. Entonces son todas necesidades que, repito, esta pandemia con fuerza, casi de una forma violenta, puse encima de la mesa. Entonces creo que tenemos que seguir en esta dirección todos. Gracias, Ramón. También, bueno, iba también un poco enfocada mi pregunta también a la cadena de suministro y pues todo el impacto, ¿no?, en el sector. Gracias, Ramón. Sí, bueno, yo coincido con Bruno, tenemos clientes cada vez más sofisticados, clientes, digamos, que ahora también son productores, ¿no? Clientes que pueden participar de la, bueno, de características o productos o soluciones de optimización que antes no existían, de respuesta a la demanda y todo esto. La verdad es que, bueno, pues en eso yo creo que estamos trabajando todos. Ahora, yéndonos un poco al año pasado, pues obviamente lo que todos sufrimos, aunque cualquier sufrimiento, digamos, comercial que hayamos tenido, cualquier merma no es comparable con la tragedia humana que se ha vivido. Ha sido un año terrible que todavía no termina, ¿no? Un año, digamos, empezando a contar quizás desde el 1 de marzo hasta, o desde el 1 de marzo hasta lo que todavía nos queda, ¿no?, que pasar. Y en ese sentido yo creo que hay que reconocer también y hay que seguirlo reconociendo el esfuerzo, digamos, que ha hecho el sector eléctrico en su conjunto. La energía eléctrica no ha faltado en el último año y eso ha sido mérito de un sector eléctrico, digamos, pues que ha seguido trabajando, que como actividad esencial que era, la gente ha seguido yendo a operar las plantas. Y aquí, volviendo un poco a lo que decía Fernando al principio, aquí no hay ni CFE ni los privados, creo que hemos ido todos y todos hemos tratado de aportar y de que, digamos, de no parar nuestras actividades y seguir aportando al sistema como bien básico que es, ¿no? Y me parece también un buen ejemplo digamos, de que las empresas obviamente invierten esperando un retorno de inversión, pero también, y sobre todo cuando hay inversiones a largo plazo, invierten en más cosas que lo puramente económico, ¿no? Invierten en sus trabajadores. Nosotros llevamos un año donde, pues, obviamente hemos tomado todas las medidas de prevención posibles, hemos hecho mucha educación, mucha capacitación, porque la pandemia no solo la vence el miedo a contraer la enfermedad, sino el conocimiento de la enfermedad, ¿no? El conocimiento de las formas de transmisión. Hemos invertido mucho en temas correctivos
digamos, de gente que de repente contrae la enfermedad y se ponen un poco más graves, nos hemos volcado con ellos, con sus familias. Me parece que eso es también lo que tenemos que aportar las empresas. Y me gustaría acabar diciendo un dato que hemos publicado, pero que a lo mejor pues, mucha gente no conoce, pero el conjunto, bueno, yo soy, además de director general de Mitsui Power Americas, presidente de la Asociación Mexicana de Energía, el conjunto de las empresas de la AME en el último año han aportado 19 millones de dólares, que no es una cantidad pequeña, en donaciones a material médico, a equipo, a despensas, digamos, a apoyo sanitario y de primera necesidad para gente que estaba, digamos, enfrentando la pandemia o sufriendo los efectos de esta, ¿no? Me parece que eso, digamos, no lo decimos como orgullo, lo decimos solo para que se sepa y simplemente, bueno, pues, creo que las empresas que estamos aquí, las empresas grandes que están en el sector en el largo plazo, tenemos esa visión, digamos, de que cuando invertimos en un país, invertimos en algo más que unos fierros, ¿no? Invertimos en gente, invertimos en comunidades, invertimos en poder, digamos, estar aquí y que también que nos quieran un poquito en el largo plazo, ¿no? Súper buen punto, ¿no? Nosotros no paramos y la generación de empleos continuó, ¿no? Creo que pocas de las empresas ahorita pues han detenido por las contrataciones, inclusive por estas razones. Entonces, pues es algo también bastante propositivo. Gerardo, ¿quieres comentar tú también al respecto? Sí, contestando un poco más en detalle la pregunta del compromiso con nuestros compradores. Y esto, yo creo que el compromiso no ha cambiado en lo más mínimo, se mantiene. Al final, la industria de la energía renovable implica una gran cadena de valor, de la que se benefician desde la manufacturera y mano de obra mexicana, ejidatarios y comunidades, y los propios colaboradores y jóvenes mujeres y hombres ingenieros que van saliendo a este mundo laboral, ¿no? Esta industria es una de las en la que los jóvenes pueden incursionar y crecer profesionalmente, además de que los beneficios económicos y sociales que conllevan los proyectos pueden beneficiar a las comunidades en sí y a mucha gente en general. Yo afirmo que nuestro compromiso no ha cambiado, solo hemos tenido que adaptarnos básicamente por el tema de esta desgracia de pandemia que tenemos. Nos hemos tenido que adaptar sin perder o sin tratar de perder el contacto con las personas y comunidades. Y que claramente esto lo hemos hecho y lo seguimos haciendo de la forma más segura, respetando todos los lineamientos en materia de seguridad y salud. Lo que sí nos ha preocupado bastante en estos últimos cambios de ley es cómo pueden impactar a la cadena de valor asociada a estos proyectos, ¿no? Y sobre todo el posible impacto a estas comunidades que en muchos casos dependen solo de esto, ¿no? Por todos los compromisos de responsabilidad social que tenemos y con centenares de familias, ¿no? Entonces, y con nuestros propios empleados, ¿no? Entonces, creo que es muy importante trabajar, seguir adelante, mantenernos y tratar de continuar de la mejor forma posible, aportando tanto a esta cadena de valor como al país. Pues se comenta mucho, ¿no? De cuál es el aporte que dan las empresas privadas al país. Aquí ya, pues, bastante lo explicamos, lo comentamos. Yo creo que eso es más pros que contras, ¿no? Y pues tan es así que sus empresas seguirán apostando en invertir en México y en generar empleos en este país.